Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angie Melissa Hernández y mi compañero Cristian Andrés Salinas, ¿sí? Les vamos a exponer sobre el café granulado o instantáneo. Hola, muy buenas tardes. Hablan con Angie Melissa Hernández y mis compañeros Cristian Andrés Salinas y Omar Andrés Yesid Guevara. Hoy les vamos a presentar sobre el café granulado o instantáneo. Primero que todo con el código SIU, que es 0123, que es el cultivo del café. El cultivo del café es un proceso de cosecha, despulpado y fermentación, y lavado y secado, ¿sí? En este proceso se realiza por unidad de agrícola, que se incluye en la clase 0163 actividades posteriores a la cosecha. ¿Listo? Y la criadora del café, o sea, el café granulado, se incluye en la clase 1061 tilla de café. Origen café granulado. Fue inventado y presentado en 1881 por Alphonse Allais de Francia. Esta invención atribuyó previamente a un científico japonés que trabajaba en Chicago en 1901. Que presentó la sustancia en polvo de búfalo. Luego, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, como es la marca Nescafé, que se desarrolló un proceso de refinación más o menos en 1938, ¿sí? Y también tenemos, esta compañía pues, también desarrolló la penicilina, plasma sanguíneo y estreptomicina. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Se fundamentó en la profundización de las relaciones comerciales entre la comunidad. ¿Sí? Esto fue un nuevo tratado que fue invencible en el 2012. Sí, fue originario en el 2012 y pues ahí que se hizo con los tratados especial de libre comercio fue para que rompieran las barreras entre Estados Unidos y entre Colombia, ¿sí? Para que haga un comercio más generalizado, ¿sí? Donde se hace un desnivel de las exportaciones e importaciones, siendo las exportaciones mayoritarias para Colombia. Se hace la necesidad de promover importaciones de cambio de materia política comercial para encontrar nuevos mercados a nivel internacional. Perfil económico de los Estados Unidos. El incremento del PBI, o sea, el interno bruto, fue del 3%, ¿sí? En abril y en junio, ¿sí? Se presentó un avance del 3% superado también pronosticado por los analistas que habían previsto el repunte de PIB interno bruto, ¿sí? En el primer trimestre de 2015, según el informe del Departamento de Comercio. Entonces, más adelante vamos a ver una gráfica sobre que nos va a decir sobre el PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Bueno, aquí vemos un mercado potencial en Estados Unidos que va dirigido a toda clase de familias, por ejemplo, que les gusta el café. Esto es a un nivel mundial, ¿sí? Y que son los que alérgicos a la cafeína, ¿sí? Aquí los que están en amarillo son los que están más o menos como alérgicos a la cafeína, y los que están en verde son los que les gusta el café. Pásalo. Tabla número 1, mercado internacional potencial Estados Unidos del norte de América, ¿sí? Entonces tenemos el país o región Estados Unidos, con una población de 318 millones, 86 millones. Moneda, dólar americano, dólares, USD. PBI, Producto Interno Bruto de 12.946.996 millones de dólares. Ingreso por capital, moneda 55.800. Y total de consumo de café 60 kilogramos de sacos por cada un saco, que son en total 23,8 millones de sacos. Consumo por capital 4,5 kilogramos.
Bueno, aquí sí vemos el perfil económico y PBI interno bruto de USA. Entonces vemos que en el 2006 va creciendo y va mejorando, reduciendo a un 2017, 2018. En el 2009 cae brutalmente el PBI interno bruto en un menos 2,6%, ¿sí? De tasa de la variación, ¿sí? Y luego va creciendo un 2,8% a 1,7% en el 2011, ¿sí? Entonces, este es como el perfil económico del PBI, perfil económico interno bruto de Estados Unidos. Entonces, vemos el café importado en Estados Unidos, tipo de café importado en Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, vimos el café verde, que este es el más consumido. Entonces vemos el producto Advent Green Coffee, luego le sigue el Soluble Coffee, o sea, el café granulado, luego sigue el Roasted Coffee, que es el café tostado, ¿sí? En la medida de consumidores, que es ese tipo de café que es importado en Estados Unidos de Norteamérica. Análisis de mercado en Estados Unidos. Entonces, el café en América, en Estados Unidos, sigue siendo el más reconocido y valorado por los estadounidenses, del café colombiano a los Estados Unidos, ¿sí? La evolución del café como producto en los últimos 30 años pues, ha sido evidente, ya que pues, además de la calidad y de los servicios y productos que nosotros estamos importando al exterior, ellos están buscando un puerto parte de la vida cotidiana de los consumidores, ¿sí? El mercado de consumo de café en Estados Unidos representa un 47 y 48 billones de dólares anuales para el año 2015, ¿sí? Entonces, este es el precio del consumo del café, ¿sí? En Estados Unidos. Con un 14,3 billones de dólares es consumido en casa y el 70%, eso es un 30%, ¿sí? Y el 70% del restante es de 33,3 billones de dólares se hace un consumo fuera de casa. Entonces vemos la siguiente gráfica. Entonces aquí vemos, en esta gráfica vemos el mercado, cómo se consume en los hogares, en las casas y fuera de las casas, ¿sí? Entonces vemos, consumo en la casa, 14,3 billones de dólares en Estados Unidos. Aquí el café, 47 y 48 billones de dólares. Y fuera de la casa, 33,3 billones de dólares. Y así sucesivamente. Análisis del mercado en los Estados Unidos. Entonces vemos que en los 32% de los consumidores estadounidenses saben comprar marcas de café y que sean de buena calidad y buen aroma y producto buen importado, ¿sí? que tenga certificaciones orgánicas con el porcentaje más valorizado de los americanos de un 26%, por lo cual podemos concluir que el origen del grano es preferido por todos los americanos, especialmente de Colombia, ¿sí? El café importado y exportado de Colombia. Según la información proporcionada del paquete de tostado, el tostado lo consume en el mercado estadounidense 61% de consumidores. Entonces aquí vemos un aumento del 31% de 2010 y 2015, ¿sí? Vemos el crecimiento del café especial en Estados Unidos, del 2000 hasta el 2015. Entonces vemos un crecimiento total de un 9% y hasta un 15% hasta el 31%, ¿sí? Desde el año 2015. Los estadounidenses, ¿ya? Vemos cómo es un consumo de las familias estadounidenses del mercado, ¿sí? Bueno, vemos el café de mercados.
que el crecimiento y el consumo especial ha aumentado en los Estados Unidos, ¿sí? El consumo y las ventas pues han aumentado, ¿sí? En especial por su porcentaje de poder de mercado del 2010 presentado para un 40% y en el 2015 ha mejorado, ha crecido en en un 48%, ¿sí? Pues vemos cómo ha crecido el consumo del café. Café y distintos segmentos de mercado. Entonces tenemos las ventas minoristas que vemos en todos los, tanto el tostado e instantáneo, ¿sí? O granulado. En los principales países importadores, ¿sí? Ya sean todas las tiendas comestibles, por ejemplo, supermercados, comerciales en línea, todo eso, ¿sí? Lo vemos allí, ¿sí? En hipermercados, en mayoristas, en intermediarios, ¿sí? Lo vemos ahí, todos esos donde venden almacenes de cadena y eso donde venden el producto como café, como tal, el café granulado como tal, ¿sí? Luego vemos el café minorista comestible, ¿sí? Entonces ahí es donde se presenta un 70 y 80% del consumo general, ¿sí? Eso es la medida en el consumo del hogar, ¿sí? En el consumo del hogar siempre se presenta un consumo del 70 al 80%, o sea, un mayor consumo en este segmento. Luego vemos el mercado institucional, Oreca, donde el café es destinado al mercado fuera de casa, donde lo vemos en restaurantes, cafeterías, si me entiendes, no entiendas, en café, restaurantes, en bares, hospitales, oficinas, etc. Y vemos el mercado especializado de café especial, que son la mayoría de los tostadores de café en pequeños segmentos de mercado, o sea, casi no se vende ese producto, ¿sí? En Estados Unidos. Vemos coffee shops, tiendas gourmet. Esto es un ejemplo, ¿sí? De coffee shop, tiendas gourmet. Entonces, actualmente vemos que el 45% del café se consume fuera de casa y el 55%, del café se consume dentro de la casa, ¿sí? Dentro de la casa. Vemos el número de establecimientos de café de un 2003 a 2013, vemos un crecimiento de tiendas de café realizadas en USA. El café soluble o café granulado o instantáneo se puede vender en envases o en envase al café instantáneo o granulado. Entonces puede venderse el café soluble en envases o en empaques de granulados, ya sea instantáneos, ganando terreno en los mercados establecidos, ¿sí? Con pastillas de café, cápsulas, café filtro tipo Nespresso. 2, 3. Origen de abastecimiento del grano. Entonces vemos aquí como un 33%, 23%, computador, portátil. Menos aquí vemos la visita de supermercados en Red Drive en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo es el empaque y cómo está distribuido en este supermercado. Aquí vemos otro ejemplo que es GB Coffee, Los Ángeles, por 4 tiendas. Entonces vemos aquí también cómo está empaquetado el producto como tal del café. Vemos el mercado objetivo, que es US. Entonces el mercado objetivo es Estado, California, Florida. Capital, Sacramento, Texas. Población de 37.059.235 habitantes en el 2010, ¿no? Y en Florida vemos que es 18.537.959 habitantes. Población hispana de 14.013.719 habitantes, o sea, es un 37.6% de habitantes, ¿sí? El PBI, crecimiento interno bruto, puede ser una tasa de 19.360.000,42%, ¿sí? Y en un IPC de 3,4%. Principales sectores: tecnología e
finanzas, industria química, productos agrícolas, cine, televisión, entretenimiento, Laundry Los Ángeles y puerto y aeropuertos, Puerto Miami, Aeropuerto Miami Internacional en Airport. Bueno, tenemos la edad, no importa la edad, nuestro límite es consumir el producto por familia, ¿sí? Ya sea el perfil de unos 18 a 24 años, ¿sí? También puede ser niños menores de 18 años, ¿sí? Jóvenes menores de 18 años, que también pueden beber café, pero no estamos ubicados directamente al mercado de los que no estén que son malos para la cafeína, ¿sí? Principalmente no estamos basados en ellos, ¿sí? Tenemos de 18 a 24 años, de 25 a 39 años, 25 a 39 años, preferencia café gourmet, consumo de café por día, consumo por medio de 1.6 tazas por día, ¿sí? Entre bebedores de café el promedio es de 32 tazas por día, ¿sí? El consumo de café semanal aumenta, ¿sí? En la secundaria y en la universidad principalmente y en el primer empleo. Disminuye durante el desempleo, pero no mediante la jubilación, el consumo del café de los Estados Unidos. Bueno, hablando del café granulado y su exportación internacional, vamos a hablar sobre la matriz Canvas. Entonces, hablamos sobre los socios claves. Entonces, supermercados de la costa, supermercados de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, el mercado minorista, comestibles, el mercado institucional, la Oreca, el mercado especializado de tiendas de café especial, actividades de clave, programa de publicidad, carteles, degustación a todo el público, propuestas de valor, exportar el café granulado al mercado estadounidense para el fin de satisfacer a los demás clientes, tener buenas relaciones con los vendedores de Estados Unidos, generar ingresos y ya sea rentable a la organización a exportar el café allá. Las relaciones con los clientes deben mantener un buen diálogo con los demás clientes y relacionarlo muy bien y dejar el gusto del producto para que ellos compren y lo consuman. Los canales que debemos utilizar entonces van a ser avión, aéreo, barco, que es marítimo y terrestre. Los segmentos de cliente va dirigido a toda clase de familia estadounidense, nacidos en Estados Unidos, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, jóvenes, no importa la edad. Estructura de costos, pago de gasolina, pago de permisos aracendarios y demás documentación, inversión de publicidad, inversión de café instantáneo o granulado, fuentes de ingreso, ventas de café granulado a nivel nacional en Colombia, trabajos de clientes que reciben ganancia de otras empresas. Rutas para comercializarlo a Estados Unidos. Entonces, la infraestructura vial de Estados Unidos son las... Entonces, características generales. Amplio y complejo sistema de distribución de mercancía, compuesta principal y de puertos, aeropuertos, autopistas con acceso a todos los estados y ciudades del país. La red de carreteras, entonces, son 6.430 kilómetros conectados a los 50 estados del país, 75.235 kilómetros que forman la parte del vástago del Sistema Nacional de Autopistas, el ferrocarril, que son 2.226.605 kilómetros del ferrocarril principal de empresas privadas, oleoductos especializados en el transporte y derivados del petróleo. Acceso marítimo. El acceso marítimo, vemos que la figura
4, distribución física de exportación por vía marítima. Entonces, vemos lugar origen, puerto en Colombia, puerto en Estados Unidos y lugar de destino. En el lugar de origen vemos el transporte terrestre, transporte marítimo en puerto en Colombia, en puerto de Estados Unidos, transporte terrestre. Entonces, estas son el desarrollo, el fuente de desarrollo para los mercados internacionales que lo vemos hacia el acceso marítimo. El acceso marítimo en Estados Unidos posee una infraestructura portuaria. Entonces, en esta infraestructura portuaria está compuesta por más de 400 puertos y subpuertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de las toneladas de carga. Estas están localizadas estratégicamente en los estados pacíficos y atlánticos de la costa oeste y la costa este de allá. Los puertos marítimos en Colombia, el Océano Atlántico, Mar Caribe, está por Mar Caribe, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Los vemos ahí como el Océano Pacífico, que está en Buenaventura, y los puertos marítimos en Estados Unidos están en Océano Atlántico, Jacksonville, Miami, Puerto Herblanges, Baltimore, New York y Houston. En Océano Pacífico encontramos Los Ángeles y Long Beach. Long Beach. Vemos en la figura número 5 la distribución física y de exportación por vía aérea. Entonces, en el lugar de origen vemos está el aeropuerto en Colombia, que está entre el origen, está transporte terrestre y el aeropuerto en Colombia. El aeropuerto de Estados Unidos también transporte aéreo del aeropuerto en Colombia al aeropuerto de Estados Unidos, y del aeropuerto de Estados Unidos al lugar destino en transporte terrestre. Estados Unidos cuenta con más de 14.975 aeropuertos, más grandes pero más congestionados del mundo. En John Kennedy de New York, en el aeropuerto internacional de Miami y el aeropuerto de Memphis. Este aeropuerto se encuentra principalmente en los Estados Unidos y en Colombia. El aeropuerto en Colombia, que es el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, el aeropuerto internacional Rafael Núñez en Cartagena, el aeropuerto internacional José María Córdoba en Río Negro, al servicio de Medellín, y el aeropuerto internacional Ernesto Cortés en Soledad, al servicio de Barranquilla, el aeropuerto internacional de Gustavo Pinilla en San Andrés. En este lado vemos los principales aeropuertos en destino a Estados Unidos: el aeropuerto de Johns Kennedy Internacional de Nueva York, el aeropuerto de George Bush Internacional, el aeropuerto de Memphis International Airport, aeropuerto de Atlanta Internacional Airport y el aeropuerto Miami International Airport. Normas para el proceso de comercio del producto. Entonces vemos las instituciones reguladoras son los Environmental Protection Agencia, EPA, G4 Hans Drug Administración, G Animal Hans Plant Health Inspection Servicio, G4 Satellite Hans Inspection Servicio. El alcohol y el tabaco tratado en Burewood. Normas para el proceso de comercio del producto. Siguiente. Normas para el proceso de comercio del producto. Cuyo objetivo principal es reforzar la seguridad contra el empleo criminal de microorganismos patógenos y otros contaminantes adicionales intencionalmente a los alimentos, así como la introducción al país de materiales biológicos con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material que atenten contra la salud
y la vida de las personas. Etiquetas de alimentos. Entonces, los aspectos que se deben tomar en cuenta al etiquetear un producto con destino a Estados Unidos son muy amplios y muy impuestos por la Federal Trade Commission, que se está encargando de la protección del consumidor mediante el control de prácticas comerciales. Entonces, en esta tabla, vemos la nutrición. Nos hace la demostración sobre la nutrición, balática regular de cuerpo y 8 puntos de espacio. Entonces, lo mínimo que debe tener entonces son la presentación, como son qué calorías mantiene el producto, qué colesterol debe mantener, qué sodio, qué carbohidratos, qué azúcar debe tener, vitaminas, calcio, para así poder permitirnos ser regulados, porque esto es lo que nos exige la principal norma de ellos, que debe tener como un mínimo para el panel principal de exhibición. Etiquetas de alimentos. Deben tener nombre y dirección del fabricante, debe también tener empacador o distribución, al menos que el nombre mencione que sea del fabricante. Entre esto debe ir acompañado de una frase calificadora que establezca la relación de la misma. El domicilio, si el nombre y la dirección, que afirma la que menciona una guía telefónica o un directorio de ciudades actual. La ciudad o el pueblo, el estado o el país residente fuera de Estados Unidos. El código postal, que corresponde utilizando a otros países de la sección que sea de Estados Unidos. Modernización de la incluida de alimentos de la FDA. Dentro de la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos de la facultad de la FDA, da a garantizar que los alimentos importados a Estados Unidos cumplan con las normas exigidas por el país, para verificar sus proveedores extranjeros que tengan controles preventivos correspondientes para garantizar que el alimento proceda inocuo. Sea inocuo. Normas para el proceso de comercio del producto. Vemos acá el numeral de aracendario de la norma, vigencia aplicada del 1 de enero de 1989 al 12 del 31 del 2020, que rige esta ley, que es el 090 del 12 del 100. Tabla 12, aranceles, café tostado y no descafeinado. Número aracendario 090 12 100. Entonces vemos el tipo de derecho del 2012, relaciones comerciales, normas de la NRT, conocido como las naciones más favorecidas del EMF. Entonces, en otros componentes del derecho son los caracteres vinculado, encuadernado en la Organización Mundial de Comercio, tipo de derecho, número NRTD, que se aplica al número pequeño de país que no gozan de este estatus. Entonces, la tarifa colombiana libre debe ser el cálculo administrado y el componente especificado por el certificados de soporte a certificados de soporte a la exportación para el café tostado y molido, que se registran con la nomenclatura de la 091 12 12000. Documentos que soportan la exportación de café tostado y molido. Entonces, certificado de constitución cafetera, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El trámite, embarque, registro obligatorio desde el 31 de agosto del 2008 a nivel los países que están registrados. Certificado de exportación, Instituto Nacional de Vigencia de Medicamentos y Alimentos. El trámite previo, requisito opcional, desde el 6 de agosto del 2008. Certificado no obligatorio, Institucional Nacional de Medicamentos y Alimentos. Certificado de repaso, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Certificados de Tostosanitario, Instituto Colombiano Agropecuario. Guía de Tránsito Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
Certificado de no obligatoriedad. Se despide a aquellos alimentos que no requieren registro sanitario, como los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de abejas y otros productos apícolas. Los alimentos de origen animal, crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. Certificación de repeso, Federación Nacional de Cafeteros. Este certificado de repeso se consta de existencia de un lote de café común, condición para autorizar la movilización del decreto 231 de 1938 y está reglamentado en la resolución de la DIAN del 27 de 19 de 1991. Certificado fitosanitario. Certificado que se expide para exportación de productos agrícolas o material vegetales solicitados por escrito en la Oficina de Inspección y Cuarentena al Instituto Colombiano. En el puerto de la salida se llevará a cabo una inspección y se expide el certificado cuya validez es de 3 a 5 días que exista una demora justificada de la exportación. Entonces aquí vemos el certificado. Certificado Fitosan para la nacionalización. Entonces, en este caso vemos lugar Barranquilla, puerto marítimo, fecha de presentación, nombre del importador, dirección, nombre exportador, ciudad, teléfono, nombre del representante del importador o sociedad intermediaria o aduanera y firma del funcionario autorizado y nombre del funcionario que autoriza. Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, este certificado para la exportación de productos agrícolas o material vegetal es solicitado por escrito en la Oficina de Inspección y Cuarentena al Instituto Colombiano Agropecuario en el puerto de salida que se llevará a cabo la inspección. Y eso ya lo hemos hecho. Y ADEA. La ley preferencial comerciales andinas, APTA, es un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año 1992 a los países andinos, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, por medio del cual Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos que ya sean cultivados y productivos que sean manufacturas en países beneficiarios y que cumplan con los requisitos establecidos. Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y en Colombia. Entonces, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue en nuestro país el 15 de mayo del 2012. El acuerdo proyecta como un motor creciente para Colombia dirigido a la consolidación de acceso preferencial de productos colombianos al mercado de Estados Unidos y los retos de mercados de Estados Unidos son asumir al país para llevar a cabo un proceso favorable, están enfocados en infraestructura ajustables, normativas y expedición de leyes dirigidas a la protección de derechos de autor y de acceso a servicios transfronterizos y facilitar el comercio. Oportunidades. El café tostado y molido, café tostado en grano, cafés especializados y orgánicos, café saludable y liofilizado y cubos de café. Estas son las oportunidades que podemos llevar de aquí para allá en la exportación. Aranceles. A partir de la entrada de la vigencia del Tratado Libre de Comercio en Estados Unidos, la mayoría de estos productos pagarán el arancel del 0%. En algunos productos comercializados como el azúcar harán parte de las cuotas del arancel preferencial que se le dará a ella. El Incoterm, el nombre del producto café orgánico, partida arancelaria del 21/01 del 1200. Descripción genérica del producto: se trata de café típico orgánico, no han intervenido abonos de ningún tipo. Este producto pasa por el cuidado y proceso de
desde la selección de las semillas hasta el beneficio como húmedo y seco que hace en el producto, que tenga un buen sabor y cuerpo, así es, de aroma. Clasificación y tipo de producto. Café tostado, sin descafeinar, molido, arábico típico, principalmente, y también a la variedad del Borbón, de aroma. Clasificación o tipo de presentación. Generalmente se exporta en contenedores medianos, peso neto 17.250 kilogramos, que contiene aproximadamente 250 sacos de yute con 69 kilómetros de café verde cada uno. Este café pasa a manos de grandes plantaciones para así darle, que tienen su cargo como tostadoría, que se encargan de procesar el café para luego ser enviados a presentaciones de café tostado en granos, café tostado molido, envasados en bolsas o en aluminio con válvulas de aluminio o laminadas. Principales características sanitarias. Entonces, el manejo ecológico de plagas y enfermedades son muy pocas las organizaciones de productos que tienen un programa de manejo ecológico de plagas y enfermedades, y en general la salud de fincas que sustentan al cierto grado de equilibrio del ecosistema. Observamos en varias fincas la presencia de diversos agentes beneficios, y destacando en altas presencia de aves insectívoras y arañas. También es importante la presencia de hongos que se envuelven en el controlador natural de la broja de café. Como su nombre lo dice ahí, se llama Hypothenemus antei. Bueno, ahora continuamos con la bibliografía, datos donde sacamos toda la información para el proceso de la comercialización internacional de nuestro producto. Bueno, aquí vemos la bibliografía con las normas APA, donde sacamos toda la información de café granulado o instantáneo. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Quien les habló, mi compañero Cristian Andrés Salinas, y yo, Angie Melissa Hernández. Muchísimas gracias.